Desde siempre, una de las grandes búsquedas de la humanidad ha sido tratar de entender qué es la belleza y qué es el arte. Bueno, en nuestro análisis de hoy nos vamos a sumergir de lleno en esa misteriosa evolución. Porque, al final del día todo se reduce a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la belleza? Es una de esas preguntas universales que, seamos sinceros, todos nos hemos hecho alguna vez, quizá frente a un atardecer, una pintura o al escuchar una canción. Muy bien, para meternos en este misterio vamos a seguir una especie de mapa a través del tiempo. Primero, vamos a abordar el enigma de la belleza. De ahí, viajaremos a un mundo de magia, mitos y dioses. Luego, seremos testigos de una revolución que lo cambió absolutamente todo. Y cerraremos explorando ese vaivén de ideas entre el espíritu, el hombre y el renacer. Empecemos entonces por el principio, el enigma de la belleza. Y es que en el fondo de esta gran pregunta hay una historia de dos conceptos que muchas veces mezclamos, pero que son clave para entender todo lo que sigue. Ok, aquí está la distinción fundamental. Por un lado tenemos lo bello. Esto es algo súper personal. Es esa percepción, esa emoción que sentimos cuando algo nos toca por dentro, ¿saben? Es concreto, es lo que sentimos. Y por otro lado está la belleza, con mayúscula. Esto es más abstracto, es la idea, la esencia, es el por qué sentimos lo que sentimos. Ahora sí, hagamos un viaje muy, muy atrás en el tiempo. Vámonos a los inicios de la conciencia humana, a un mundo donde el arte, créanlo o no, no era para decorar o por placer. Era una herramienta vital para sobrevivir y darle sentido a un universo que daba mucho miedo. Para el ser humano prehistórico, el arte era casi como una forma de ciencia. Seguía un proceso de 3 pasos. Todo comenzaba con la imitación, que era su manera de hablar con la naturaleza. Luego venía la representación, o sea, traer a la realidad, materializar a ese animal o a esa fuerza natural. Y todo esto culminaba en el conocimiento, porque al representarlo se sentía que de alguna manera se podía controlar un entorno que era totalmente impredecible. Entonces, y esto es lo más importante de esta etapa, para nuestros ancestros no había diferencia entre la función mágica de un objeto y si era bonito o no. La magia y la estética eran literalmente 2 caras de la misma moneda. Imposible separarlas. Y con el tiempo, claro, esto fue evolucionando, la magia era algo personal, un ritual para tratar de influir en lo inmediato como la caza. Pero el mito se volvió algo colectivo, una historia que todos compartían para explicar lo que no se podía ver, para darle un orden al universo y crear una realidad compartida. Y esto nos lleva directo a la estética de lo sagrado. Pensemos en las enormes civilizaciones antiguas como Egipto o Mesopotamia. Aquí el arte tenía un público muy específico, los dioses. Su única razón de ser era funcionar como un puente, un canal de comunicación con el mundo sobrenatural. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Una auténtica revolución en la historia de la belleza, donde todo el propósito del arte se puso de cabeza y dio paso a una era completamente nueva. Fíjense en el contraste porque es brutal. El arte arcaico buscaba conectar con los dioses, seguía reglas sagradas, colectivas. Pero con los griegos, el objetivo se transforma. El arte ahora es una búsqueda consciente, voluntaria, de formas que sean bellas por sí mismas. Y esta frase de Aristóteles lo resume a la perfección. De un día para otro, la belleza ya no necesitaba un propósito divino para ser importante. Era valiosa en sí misma. Una idea que para la época era increíblemente radical. ¿Y cómo fue posible este cambio tan grande? Se le conoce como el milagro helénico y se apoya en 4 pilares. Primero, el antropocentrismo. El ser humano pasa a ser la medida de todas las cosas, no los dioses. Segundo, el individualismo. El artista ya no es un artesano anónimo, sino un creador con nombre y estilo. A eso le sumamos una voluntad decidida de buscar la belleza. Y por último, una conciencia libre, que busca independizarse del control de lo sobrenatural. Pero claro, la historia nunca se queda quieta. Después de la Revolución griega, lo que viene es un vaivén fascinante, un péndulo de ideas que oscila entre lo espiritual y lo humano, y que termina en un renacimiento espectacular. El primer gran bandazo del péndulo vino con el cristianismo primitivo.
Y fue un giro de 180 grados, porque básicamente invirtió la fórmula griega. Declaró que lo más importante era el mundo espiritual, muy por encima del mundo físico y sensorial que tanto habían celebrado los griegos. Esto creó una conciencia estética totalmente nueva, la mirada interior. La idea era que el mundo de afuera, el de los sentidos, debía ser rechazado para poder ver con una visión interna espiritual. La materia se consideraba oscuridad, el espíritu era la única luz verdadera. El arte, por lo tanto, tenía que servir a los ojos del alma. Y dentro de esta misma espiritualidad también hubo una evolución. Comparemos el románico con el gótico. El románico es como una fortaleza de fe, una espiritualidad defensiva. Sus formas son horizontales, pesadas, severas. Expresan el poder eterno de Dios. Pero el gótico es una explosión hacia el cielo. Es una espiritualidad triunfante, con formas verticales que demuestran la increíble capacidad humana para crear y alcanzar lo divino. Y esto nos trae finalmente al Renacimiento. Y es que el propio nombre ya era toda una declaración de intenciones. Decidieron llamarlo Renacer, porque su objetivo era, conscientemente, revivir la grandeza de la antigüedad, después de lo que ellos consideraban los tiempos bárbaros de la Edad Media. Y el lema que mejor resume el espíritu de esta nueva era fue la recuperación de esa idea clásica, pero cargada de una nueva energía, el hombre como medida de todas las cosas. El antropocentrismo había vuelto, y con más fuerza que nunca. Y esta confianza en lo humano llegó a su punto más alto con el concepto de alter deus, la idea de que el ser humano era como otro Dios, un ser casi divino, con un poder para crear que no tenía límites. La creatividad humana, una vez más, se veía como un atributo de los dioses. Y así, este increíble viaje a través de los siglos nos trae de vuelta a nosotros, aquí y ahora. Después de haber pasado por la magia, los dioses, la razón y el espíritu, nos queda una última pregunta para pensar. En el mundo de hoy, con todo lo que hemos vivido, ¿cuál es ahora la medida de la belleza?